Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo poder hacer el mantenimiento básico de un calentador de agua para su correcto funcionamiento. Lo primero que tenemos que hacer es apagar nuestra caldera. Una vez esté apagada, la desconectaremos de la corriente. Cerraremos la llave de paso de la entrada de gas de nuestro calentador de agua. Tendremos que quitarle las tapas embellecedoras. Estas tapas normalmente en casi todos los modelos van colgadas y con un par de tornillitos que las sujetan. Cada calentador de agua es diferente, pero en casi todos los modelos tienen un par de tornillitos en la parte inferior, aunque es posible que en algunos modelos lo tengan en la parte de arriba. Aflojaremos estos tornillos con un destornillador. Estas chapas van colgadas y sujetas desde los tornillitos que hemos quitado, así que desde la parte de abajo estiraremos con cuidado y una vez que esté separada empujaremos hacia arriba para separar la sujeción. Después quitaremos las partes laterales. Estas partes laterales simplemente van colgadas, así que estiraremos hacia arriba y saldrán fácil. Es muy posible, dependiendo de la marca del calentador de agua, que sea todo una pieza, haciéndose una U, así que la estiraremos y la sacaremos con cuidado. Una vez tengamos todas las tapas embellecedoras quitadas, empezaremos a ver la parte interior de la caldera. Y empezaremos a ver la parte eléctrica, la bomba de recirculación. Para acceder a los quemadores y hacerle el mantenimiento, aún tendremos que desmontar dos tapas más. Así que quitaremos estos 4 tornillos. Cuando los tengamos quitados, la tapa protectora saldrá con facilidad. Iremos estirando con cuidado y saldrá bastante fácil. Por último, nos quedará la tapa que cubre los quemadores. También tiene 4 tornillos que retiraremos. Esta tapa la sacaremos con cuidado, ya que contiene unas placas especiales por dentro para aguantar el calor, son unas placas ignífugas. Esta especie de placa es parecido al amianto, pero no os asustéis, esto no es amianto, es una placa ignífuga que aguanta el calor y no es peligroso tocarlo. Pero es muy recomendable no tocarlo, ya que se rompe y se deshace con facilidad. Y así queda el calentador de agua una vez retiras las tapas. Esto que se ve es el chispómetro y hace prender la llama de nuestro calentador. Es muy parecido al funcionamiento de un mechero con clic. Empieza a salir el gas, el chispómetro hace que el gas queme y toda la calor que genera calienta este aleteado que tenemos aquí. Por uno de los tubos entra el agua, hace un circuito por dentro de este aleteado que vemos y sale por este otro tubo. Y de esta manera se calienta el agua que tenemos en nuestro hogar. Más adelante en el vídeo encenderemos el calentador para que veáis el proceso, con las tapas quitadas. Con todo el calor que se genera aquí dentro, se genera una especie de carbonilla o hollín. Esto se queda entre el aleteado, obstruyendo y haciendo que queme mal nuestro calentador, haciendo que las sondas indiquen malos datos de combustión y nos pare la caldera. También puede ser que nos consuma más gas del normal o que no caliente bien el agua. Esto de aquí es el ventilador, que hace que succione dentro del quemador y expulse los gases al exterior. Y para hacerle el mantenimiento básico a un calentador, lo haremos con un pincel típico de pintor. Limpiaremos todo el aleteado en dirección a las lamas. Nunca lo haremos al contrario, donde podamos chafarlas. Veremos que empieza a caer polvo, arena, hollín, etc. Se tiene que limpiar bien con el pincel toda la zona. También podemos usar estas típicas botellitas que tiran aire comprimido para limpiar bien el aleteado si no nos llega el pincel al fondo del todo.
Limpiaremos bien toda esa zona y bajaremos a la parte de donde sale la llama. También la tendremos que limpiar. Todo esto irá cayendo a una especie de bandeja que tenemos. También limpiaremos la bandeja con el pincel y quitaremos todos los restos. Una vez que tengamos todo el aleteado limpio y la salida de gases limpia y la bandeja limpia, volveremos a tapar toda la caldera para dejarla ya para su funcionamiento. Pero como os he comentado antes, vamos a arrancarla. Así veis cómo calienta el agua sin las tapas de protección. Así que voy a darle la orden de que encienda desde un termostato que tengo aquí al lado. Ahora empieza a salir gas, el chispómetro empieza a tirar la chispa y ahí prende. Como vemos, todo el fuego está calentando el aleteado, por donde pasa una tubería de cobre haciendo un circuito. Y de esta manera, con este funcionamiento tan simple, tenemos agua caliente en nuestros hogares. Ahora procederemos a cerrar el calentador de agua, de igual forma que la hemos destapado. Colocaremos la tapa con el ignífugo y la atornillaremos. Después colocaremos la cubierta que protege toda la caldera del mismo modo y la atornillaremos con sus 4 tornillos. Apretaremos todos los tornillos con tacto, no hay que pasarse apretando, simplemente que queden fuertes. Y por último colocaremos las tapas embellecedoras, que dependiendo del calentador puede ser una tapa única o, como es en este caso, son las 3 chapas, las 3 bandas. Estas tapas van colgadas. Con este orificio que vemos lo colocaremos en ese raíl y la dejaremos apoyada. Lo haremos en ambos lados igual. Y por último colocaremos la tapa central y la atornillaremos. Esta también va colgada con estos 2 tornillos y van colocados en estas ranuras. Y después solo quedará atornillar los 2 tornillitos que tiene. Y esto es todo. Si te ha servido de ayuda o tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete, un saludo y hasta la próxima.